Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 4 de abril de 2025. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre Mercedes-Benz y en la sección educativa vamos a hablar sobre los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos. Fue una semana desastrosa para la bolsa. El Dow Jones perdió 7.8%, el Standard & Poor's 500 cayó 9.1% y el Nasdaq se desplomó 10%. Todas las pérdidas se concentraron en los últimos 2 días. Por ponerlo en contexto, en promedio los índices se suelen mover entre 8 y 10% en un año. Pues esa fue la pérdida que tuvieron entre jueves y viernes. Es la peor caída desde el inicio de la pandemia. La razón de esta caída fue el anuncio de los aranceles que impondrá el gobierno del presidente Trump a todos los países del mundo. Ya se sabía que los anunciaría el 2 de abril, pero los aranceles anunciados son mucho peores de lo que todos los analistas esperaban. Trump había anunciado aranceles recíprocos, lo que se entendía como que impondría el mismo porcentaje que otros países imponen a productos estadounidenses. Pero la realidad fue muy distinta. Son aranceles punitivos, con el objetivo de castigar a otros países y basados en el déficit comercial con cada país. En la sección educativa vamos a hablar más a detalle de cómo los calcularon. Pero después de este anuncio, yo he llegado a la conclusión de que Trump ve al comercio como una actividad en donde uno gana y otro pierde. Él no cree que pueda haber un ganar-ganar y por lo tanto no solo quiere que Estados Unidos gane, también quiere que los otros países pierdan. Y lo peor de todo es que parece que está dispuesto a que Estados Unidos pierda siempre y cuando los otros países pierdan más. Y eso es lo que me parece que va a pasar con esta guerra comercial si sigue como va. Estados Unidos va a caer en recesión, pero muchos países van a sufrir aún más. No sabemos hasta dónde pueda escalar esta guerra comercial. Dependerá mucho de la reacción de otros países. Muchos países como Israel, Vietnam y la India están ofreciendo eliminar cualquier barrera comercial con Estados Unidos, con la esperanza de que se reduzcan los aranceles impuestos a estos países. Pero China, por ejemplo, ya anunció que tomarán represalias, imponiendo 34% de aranceles a todos los productos provenientes de Estados Unidos. Aún no sabemos la decisión de la Unión Europea ni de Japón, pero si deciden tomar represalias en lugar de negociar, las cosas se pueden poner peor. Por lo pronto, los mercados de todo el mundo reaccionaron de forma muy negativa. En Estados Unidos estamos muy cerca de entrar en un bear market, que recordemos que es cuando los principales índices retroceden más de 20% de sus máximos. Es muy probable que esta semana se convierta oficialmente en un bear market, y yo creo que será el primer bear market de la historia provocado por el capricho de un solo hombre. Porque Trump recibió una economía muy saludable, en crecimiento, con un índice de desempleo bajísimo, pero ha decidido entrar en una guerra comercial con casi todo el mundo, sin importar si golpea a aliados históricos como Inglaterra o Canadá. Una curiosa excepción fue Rusia, porque no apareció en la lista de países afectados. La Casa Blanca argumenta que esto se debe a que Estados Unidos ha disminuido mucho el comercio con Rusia desde que estalló la guerra en Ucrania, pero esta decisión está por demás sospechosa. Si la política comercial de Estados Unidos se mantiene como se planteó la semana pasada, es casi seguro que el país entrará en recesión. Los principales analistas pronostican un incremento muy sustancial en la inflación, además de que las empresas van a poner freno a nuevas inversiones hasta que tengan más claridad sobre el futuro. Es imposible tomar decisiones sobre inversiones grandes si la política comercial parece cambiar cada semana. Quien va a tener un trabajo sumamente complicado los próximos meses será la Fed, la Reserva Federal, porque los aranceles harán que la economía se enfríe, pero también que se genere inflación. Será interesante ver cuáles serán los siguientes movimientos de la Fed. Yo creo que se va a inclinar por estimular la economía, reduciendo las tasas de interés, aunque esto no ayude a reducir la inflación. Por lo pronto, como era de esperarse, el presidente Trump ya está presionando a la Fed para que baje las tasas, tratando de que el golpe a la economía de su nueva política comercial sea menos duro. Seguramente la Fed será el principal chivo expiatorio. Cualquier caída en la economía, Trump va a culpar a la Fed.
El actual presidente de los Estados Unidos jamás en la historia aceptará que algo malo fue su culpa. Siempre buscará otros culpables. Es más, estoy seguro que hasta culpará a Biden. Pero eso sí, cualquier cosa positiva que salga, siempre se asignará todo el crédito y se colgará todas las medallas. Suena increíble que en el país más poderoso del mundo, el presidente parezca que no tiene ningún tipo de freno. Y la realidad es que sí podría haberlo. El Congreso sí podría detener a Trump. El problema es que el Congreso es republicano. Y aunque estoy seguro que muchos congresistas de su propio partido están en desacuerdo, no se atreven a decirlo abiertamente, porque Trump los despedaza públicamente y ha terminado la carrera política de muchos. Por eso, su propio partido no se atreve a detenerlo. Mi esperanza es que si la economía se deteriora, esto le va a pegar a su popularidad. Y lo que más le importa a Trump es eso, su propia popularidad. Si ve que su popularidad baja dramáticamente, creo que eso sí podría hacerlo cambiar de opinión, pero es muy difícil de pronosticar. Fuera del tema de los aranceles, tuvimos reportes sobre el mercado laboral y por ahora sigue mostrando fortaleza. Se reportó que durante marzo se crearon 228,000 nuevos puestos de trabajo, muy por arriba de las expectativas. En temas microeconómicos prácticamente no tuvimos reportes relevantes, pero el sector automotriz mostró un incremento muy sustancial en sus ventas debido a que los consumidores se están tratando de adelantar a los aranceles. Y esta semana arranca la temporada de reportes del primer trimestre del año y, como suele ocurrir, serán algunas de las grandes instituciones financieras las que la inauguren. Esta semana reportarán JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, BlackRock y Bank of New York Mellon. También vale la pena monitorear los reportes de Delta Airlines, CarMax, Constellation Brands y Levi Strauss. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre Mercedes-Benz. Su símbolo es MBGAF. La semana pasada hablamos de Volkswagen y me pareció interesante hablar de las 3 empresas automotrices más grandes de Alemania en una miniserie de 3 episodios. Hoy es el turno de Mercedes-Benz. La historia comienza en el siglo XIX con 2 inventores alemanes, Karl Benz y Gottlieb Daimler. En 1886, Karl Benz patentó lo que muchos consideran el primer automóvil de la historia, el Benz Patent Motorwagen. Al mismo tiempo, pero de forma independiente, Daimler y su socio Wilhelm Maybach desarrollaban también motores de combustión interna y vehículos motorizados. Durante años, ambas compañías compitieron en el naciente mercado del automóvil, pero fue hasta 1926, después de la Primera Guerra Mundial, que la crisis económica llevó a la fusión de ambas empresas y crearon la Daimler-Benz. Hay una tercera persona que jugó un papel importante en el crecimiento de la empresa, y es un empresario austriaco llamado Emil Jelinek, quien además era un entusiasta de los autos. Jelinek fue quien presentó los autos de Daimler a las élites europeas y le puso el nombre de su hija, Mercedes, a uno de los modelos más exclusivos. Desde entonces, el nombre Mercedes-Benz se popularizó y se convirtió en un ícono de la industria automotriz. Durante la Segunda Guerra Mundial, como muchas otras empresas alemanas, Mercedes-Benz se vio involucrada en la producción para el régimen nazi, fabricando motores y vehículos militares. También empleó trabajo forzado en sus fábricas, algo que la empresa ha reconocido en años recientes. En la posguerra, Mercedes-Benz fue parte fundamental de la reconstrucción industrial alemana. Durante las décadas de los 50 y 60, la marca consolidó su prestigio global gracias a modelos como el 300 SL Goldwing, conocido por sus icónicas puertas tipo alas de gaviota y su impresionante rendimiento. En las décadas siguientes, Mercedes-Benz fue pionera en muchas tecnologías de seguridad, como el sistema antibloqueo de frenos, los famosos ABS, las zonas de deformación controlada y las bolsas de aire. La marca se posicionó como un referente de innovación, seguridad y lujo en la industria. En 1998, Daimler-Benz se fusionó con la estadounidense Chrysler, formando Daimler Chrysler, en lo que se consideró una de las fusiones más ambiciosas del sector. Sin embargo, la alianza no dio los resultados esperados y fue disuelta 9 años después. Así se creó la empresa Mercedes-Benz Group. Mercedes-Benz sigue siendo una de las marcas más emblemáticas de la industria automotriz, sobre todo entre marcas de lujo.
Pero a pesar de su gran prestigio, Mercedes-Benz enfrenta grandes desafíos en el contexto actual, como la competencia feroz de los fabricantes chinos, los altos costos de la transición hacia energías limpias y las posibles consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa. Mercedes-Benz ya está considerando dejar de importar sus vehículos más básicos a Estados Unidos, porque los aranceles propuestos por el presidente Trump probablemente harán que sus ventas sean económicamente inviables. No han tomado una decisión definitiva y aún podrían cambiar de opinión, dependiendo de cómo se implementen los aranceles, pero es una muestra de cómo la falta de claridad de parte de Washington está generando frustración entre las empresas extranjeras. Esta semana quería hablar un poco más sobre el Fondo Monetario Internacional, pero después de lo que pasó con los aranceles decidí mejor tomar este tema. Ya habíamos hablado de aranceles a mediados del año pasado, en el episodio 136, pero han tomado tanta relevancia recientemente que quiero hablar más sobre ellos y sobre todo de los anunciados por el presidente Trump la semana pasada. En resumen, un arancel es un impuesto que se aplica a la mercancía que entra o sale de un país, es decir, a todos los bienes que son objeto de importación y exportación. Sin embargo, los impuestos a las importaciones son mucho más comunes, por lo que generalmente cuando se habla de aranceles se están refiriendo a impuestos a las importaciones. Estos impuestos tienen principalmente dos objetivos. Uno es la recaudación y el otro es el de proteger industrias que un país considere estratégicas. Yo he hablado en el pasado que en general los aranceles me parecen buenos cuando tienen objetivos claros y se usan para proteger ciertas industrias, o cuando se busca nivelar el terreno frente a prácticas injustas que otros países usan como subsidios o manipulación de la moneda. Sin embargo, la forma en la que el gobierno de los Estados Unidos está aplicando actualmente los aranceles me parece que pueden causar severos problemas a la economía. Primero, me parece importante entender el razonamiento y la justificación que el presidente Trump está usando para imponer estos aranceles. Según su punto de vista, otros países se han aprovechado injustamente del libre mercado que ha dominado la política de Estados Unidos durante décadas, y esto ha provocado desempleo debido a que muchas empresas cierran fábricas y las abren en otros países. Pero a mí me parece que esto no fue injustamente. Estados Unidos, por política, buscó ofrecer a su gente los productos más baratos posibles, lo que orilló a muchas empresas a fabricar fuera de la Unión Americana. Por supuesto que muchos países aprovecharon esta oportunidad, pero en Estados Unidos los empleos se movieron al sector de los servicios. Sigue siendo un país con un desempleo muy bajo. De por sí, muchos empleos en el área de manufactura que se perdieron se iban a perder tarde o temprano debido a la robotización de las fábricas. Uno de los objetivos que abiertamente menciona el presidente Trump es que quiere que las empresas regresen fábricas a Estados Unidos. Pero en la gran mayoría de industrias esto no tiene ningún sentido. Para empezar, Estados Unidos no tiene suficiente gente para fabricar todo lo que consume. Además de que fabricar en Estados Unidos es mucho más caro que fabricar en países menos desarrollados, por lo que generaría mucha inflación. No me parecería mal si estuviera enfocado en la fabricación de chips u otros productos de alta tecnología, pero pretender que ropa, zapatos, juguetes y otros productos plásticos, por poner algunos ejemplos, se fabriquen en Estados Unidos me parece que no tiene mucho sentido. Incrementaría el precio enormemente. Otro objetivo que tiene Trump con los aranceles es el de nivelar la balanza comercial con otros países. Es decir, actualmente Estados Unidos tiene déficit comercial con la mayoría de los países, o sea que importa más de lo que exporta a estos países. Según su punto de vista, si Estados Unidos tiene un déficit con otro país, quiere decir que el otro país se está aprovechando de Estados Unidos. Pero esto totalmente carece de sentido. Pongamos el ejemplo de un país pobre, que solo exporta materias primas como café o plátanos. Estados Unidos no produce ninguno de estos dos productos, así que los compra al país que le pueda dar los mejores precios. Pero ese país pobre no tiene forma de importar de Estados Unidos la misma cantidad porque no tiene los recursos para hacerlo. Es evidente que Estados Unidos tendrá un déficit comercial con este tipo de países. Lo mismo pasa con países manufactureros como Vietnam o Myanmar. Muchas empresas que querían diversificarse y minimizar el riesgo de una guerra comercial con China construyeron fábricas en Vietnam, sobre todo marcas de ropa y calzado como Nike o Lululemon. La mayor parte de lo que Vietnam fabrica es comprado por Estados Unidos, pero Vietnam no tiene los recursos para comprar la misma cantidad de productos estadounidenses. Evidentemente habrá un desbalance. Es normal que un país con muchos más recursos tenga un déficit comercial con países de menos recursos.
El tercer objetivo de Trump, y es el único que me parece justificado, es eliminar barreras comerciales que otros países imponen a Estados Unidos. Y por un tiempo parecía que la estrategia se enfocaría en este objetivo, porque Trump había dicho que impondría aranceles recíprocos, lo que todos asumieron que significaba que Estados Unidos pondría el mismo porcentaje de aranceles que los otros países tienen a productos estadounidenses. Pero no fue así. Los aranceles anunciados por Trump son mucho más agresivos que eso. El porcentaje que se impondrá a cada país fue calculado de la siguiente manera. Se tomó la balanza comercial con cada país, es decir, las importaciones menos las exportaciones, y se dividió entre las importaciones. Este resultado es un número que nos da el porcentaje por el cual las importaciones son mayores. El resultado se dividió entre 2 y ese porcentaje es el que impondrá a cada país como aranceles. Según muchos analistas, es una forma muy burda y simplista de calcularlos, y además muy injusta. No tiene nada que ver con lo prometido de imponer aranceles recíprocos. Como vimos, países pobres que exportan materias primas o países manufactureros no tienen la capacidad de comprar a Estados Unidos la misma cantidad de lo que les venden. Y por eso países como Lesoto, Camboya, Vietnam, Myanmar y Sri Lanka fueron los más castigados con aranceles que van del 45 al 50%. Con estos aranceles, el panorama mundial se ve muy complicado. En Estados Unidos se espera que la inflación tenga un incremento muy sustancial y es muy probable que en el corto plazo haya recesión en Estados Unidos y muchos países alrededor del mundo. Además de que se ve muy difícil que los objetivos de Trump se cumplan. Es probable que algunas empresas muevan fábricas a Estados Unidos, pero no creo que sea realmente significativo. Porque, por ejemplo, en el caso de los automóviles, mover una fábrica toma años y son inversiones de miles de millones de dólares. No sé qué empresa vaya a tomar decisiones tan grandes cuando la política arancelaria puede cambiar de nuevo de un día para otro según el humor del presidente. En el tema de la balanza comercial, tampoco creo que se logre el objetivo. Estados Unidos no puede ponerse a sembrar café o plátanos, ni les va a convenir fabricar textiles ni zapatos. Simplemente no tiene suficiente gente, además de que generarían mucha inflación. Mi esperanza es que esto sea una estrategia del presidente Trump para negociar mejores condiciones comerciales para productos estadounidenses y que líderes alrededor del mundo busquen llegar a acuerdos con la Casa Blanca para reducir aranceles de ambos lados y que Trump esté dispuesto a negociarlos. Aunque también está el riesgo de que algunos países, en lugar de buscar acuerdos con Estados Unidos, decidan tomar represalias y aumentar sus propios aranceles como ya lo anunció China. Si los aranceles anunciados la semana pasada se mantienen sin cambios o se aumentan, la economía se desacelerará y es sumamente probable que tengamos una recesión. Espero que solo sean temporales y usados como herramienta de negociación. Como siempre, les recuerdo que todas las transcripciones las estaremos subiendo al blog que se encuentra en Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. También los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo los audiogramas y videos educativos. En YouTube los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.